cordial saludo a toda la afiliación de la APSE y a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras producciones. Hoy tenemos un programa desde la otra acera, un programa con un tema muy importante que en los últimos días se ha conversado de él. Hablemos sobre la ley contra la usura. Para este tema pues nos van a acompañar como siempre algunos especialistas, que nos interesa mucho que hayan especialistas, personas que sepan bien de los temas, que nos ayuden en estos procesos de conocimiento. Y para eso nos acompañan aquí don Welmer Ramos, él es diputado del PAC, está con nosotros y le agradecemos que esté presente aquí por medio de Zoom. Y tenemos también al señor Rafael Blanco, él es subgerente de Caja de Ande, también nos va a ayudar en este análisis. Y entonces, para iniciar con este programa, que esperamos que sea de su agrado, tenemos a Sofía Guillén, que nos acompaña en la coproducción. Sofía. Muchísimas gracias, doña Saray. Buenas noches a quienes nos acompañan. Efectivamente, el tema de lucha contra la usura tiene varias esferas que deben ser analizadas. La primera está asociada a las prácticas de las entidades financieras, ciertamente, prácticas que pues en el plano de la ética deben ser discutidas. Y también otra esfera que debe ser conversada se relaciona con la inclusión financiera de sectores que requieren crédito. Vamos a hablar sobre estas esferas asociadas a la ley contra la usura, que es ley de la República de junio de este año. Así que quédese en el programa de esta noche. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, y después de estos cortes comerciales regresamos. Recordar que el tema de hoy es la ley contra la usura, que se hizo ley desde finales de junio. Pasemos a ver la cápsula número 1 para recordar el contenido de esta ley. En primera instancia, recordar que el proyecto de ley tenía el expediente número 20.861, firmado por varias diputaciones, y se hizo finalmente ley de la República a finales de junio bajo el número 9859. ¿Qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley dice varias cosas, es un poquito técnico, pero a grandes términos establece una especie de fórmula para determinar un límite máximo de tasa de interés según el tipo de crédito. Para microcréditos, la tasa de interés es esa fórmula que se ve en la imagen, y para las tarjetas y cualquier otro crédito, la fórmula es la misma, pero varían los dos valores asociados a 13.8 y 2.085.2. Eso al final da un número, ¿ok? Ese número representa el tope máximo permitido por ley para créditos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo puntual en el caso de colones, ¿ok?
para créditos en colones, en el momento en el que se aprobó esta ley, a finales de junio, esta era la estimación que se hacía de los límites. Entonces, por ejemplo, los créditos que tienen característica de microcrédito, que son menos de cerca de 675,000 colones, es 1.5 de salario base, no podían tener intereses superiores a 55%, y los otros créditos y las tarjetas a 39%. Eso, como es una fórmula, es variante según el tipo de tasa de interés activa, pero este es un ejemplo. Y otra cosa que decía finalmente es que no se va a considerar como parte de la tasa de interés los cargos por gestiones de cobro. Cualquier otro costo financiero o comisión es parte de la tasa, ¿ok? Y tiene que estar sujeto al límite anterior, pero en el caso de las gestiones de cobro no se iban a considerar como tasa y también tenían un límite que es el que vemos en la pantalla, 5% del abono principal. Este es, en términos generales, el contenido, ¿no?, del proyecto de ley, que ya es ley de la República. Y para conversar un poquito sobre los detalles de este proyecto de ley y su importancia, nos acompaña don Welmer Ramos, diputado del PAC. Don Welmer, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Quizás la primera pregunta que vale la pena poner sobre la mesa es ¿por qué esta ley era urgente? ¿Por qué la necesidad de una ley contra la usura? Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, doña Saray y don Rafael. Muchas gracias por invitarme. Costa Rica firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos hace 50 años y unos meses. Y durante esos 50 años estaba prohibida la usura en Costa Rica y decía que el Estado costarricense tenía que velar porque no existiera, porque es una forma de explotación del hombre por el hombre, una forma de esclavitud. Sin embargo, a pesar de que se intentó muchas veces, hubo una fuerza muy grande económica que impedía que se pusiera la tasa. Quizá en un principio, cuando la banca era nacionalizada, no era necesario, pero después comenzó así ser necesaria, porque la gente, por ignorancia, por necesidad o a veces por ligereza, se endeuda a tasas de interés que son abusivamente altas, y la gente que incurre en créditos con tasas abusivamente altas quedan toda la vida pagando intereses sin poder pagar el principal, porque las condiciones de tasas se las ponen de tal manera que sean extractivas de las rentas de las personas. Y entonces esto se intentó por varias veces aquí en la Asamblea Legislativa y no se podía llevar adelante hasta que ahora logramos aprobar una ley, y el objetivo de esta ley únicamente era poner ese tope. Y ese tope lo queríamos nosotros que fuera mucho más bajo que cercano a como lo tienen los países de la OCDE, que puedo dar ejemplos. Sí. Francia tiene un 24%, Japón tiene 20%, países como España tienen tasas que están ahí por el 20%, y aquí Colombia, la más cercana, tiene una tasa del 29%. Dimos la lucha aquí en Costa Rica y logramos tener tasas que sí ahora van a ser un promedio, y estoy seguro que van a ir bajando, pero actualmente andan en el 53 para el microcrédito y en el 37,80 para el resto del crédito, tarjetas. Este asunto era urgente porque resulta que habían sobreendeudado. Se volvió tan buen negocio el crédito personal y llevarle la tarjeta, llevarle la oferta de crédito, que en los postes y en toda parte, en los teléfonos, nos llegaban cientos de ofertas de crédito a tasas de interés que decían del 4,99%, pero como la gente no entiende que una tasa mensual es diferente a una tasa anual, 4,99 suena mucho más bajo que una tasa del 19 o del 16 a que presta Caja de Ande. Y entonces, por ignorancia, la gente decía, no, es mejor la del 4,99. Una es mensual y otra es anual, para poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? Que en Costa Rica teníamos una otra pandemia nosotros, que era la pandemia del endeudamiento, y aún la tenemos, a tasas de interés abusivamente altas. Y entonces eso hacía que los tribunales de justicia se estén llenando de cobros.
Figúrense que tenemos más de 1 millón de cobros en este momento en los tribunales y el 80% de esos cobros deben ser cobros de usureros que el Estado costarricense tenía que darles el servicio gratuito. Y cuando la gente se endeuda o la endeudan a tal nivel, entonces resulta que la economía pierde fuerza, porque la gente pierde el poder adquisitivo y además la gente puede ganar bastante, pero todo lo tiene comprometido en pagar intereses y entonces verdaderamente la vida se vuelve difícil para una sociedad, la economía no crece, el ingreso se concentra y la gente comienza a perder los activos. En esta situación fue que llegamos nosotros a la conclusión de que deberíamos de poner esa tasa y que pudimos llevar adelante este proyecto. Sí nos pegaron algunas garrapatas, como ha dicho un compañero aquí en la Asamblea Legislativa, en el proceso de trámite del proyecto nos pegaron algunas garrapatas que hoy estamos viendo a ver cómo las quitamos de ahí, pero que no eran el objetivo principal del proyecto. Y esas garrapatas tienen que ver con poner topes al endeudamiento de las personas o de lo que le pueden disminuir a la gente de su salario, topes y cosas como informar hasta de pequeñas cooperativas a la Central de Información Crediticia y más. Pero en suma, el proyecto creo que es muy bueno. Aquí no había ninguna cooperativa, no había ningún banco del Estado, ni había ninguna solidarista que estuviera prestando a usura. La usura la estaban haciendo almacenes de electrodomésticos, casas de empeño, financieras, tarjetas de crédito principalmente. Importante lo que señala don Welmer. ¿Quiénes hacían o ejecutaban en la práctica la usura? Y aprovechando que está acá don Welmer, también me gustaría preguntarle, y para que la audiencia que nos vea se haga un poco la idea de cómo fue ese proceso de debate para que finalmente saliera el proyecto de ley, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, lo sabemos, entra un texto original y a lo largo del proceso van ocurriendo cambios y garrapatas que por ahí a veces aparecen, decía don Welmer, y finalmente sale un texto que es lo que básicamente se logra consensuar en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo fue ese proceso de debate, don Welmer? Argumentos, contraargumentos. Uno muy típico que se escuchó en los medios de comunicación tenía que ver con si a mí me imponen límites de usura, a mi entidad financiera me imponen límites de usura, entonces mis ganancias se van a reducir drásticamente y hasta podría quebrar o hasta podría tener que despedir gente, ¿verdad? Argumentos existieron de mucha naturaleza. ¿Cómo llegaron a consensuar finalmente ese texto? ¿Cómo fue ese pulso? Para que la gente se dé una idea de también las fuerzas que se mueven en este tipo de temas, ¿no? Desde luego, aquí he de decir que este texto tenía la firma de 30 y resto de diputados, ahorita no recuerdo si eran 35 o por ahí, una cantidad grande de diputados que habíamos visto esa necesidad, pero cuando el proyecto comenzó a avanzar tuvo aquí una negativa enorme de la Asociación Bancaria Costarricense, extrañamente, todos los bancos en contra, todos excepto el Popular. Incluso los bancos del Estado, cosa que a uno le llama la atención, que los bancos del Estado caigan en esto, en oponerse a una ley donde ellos no están incurriendo de ninguna manera en usura y más bien ellos tienen una competencia ahí extraña. Se oponían aquí, bueno, desde luego que algunos sectores de crédito como las casas de tarjetas, las casas de empeño, los almacenes de electrodomésticos, y una campaña de los economistas tradicionales que yo no creía que eso podía existir. Hay que hacer una revisión de que si se está dando economía en nuestras universidades o lo que se están enseñando son finanzas o contabilidad, pero la verdad es que tenemos ahí un serio problema nosotros. Entonces, en este país, porque la economía es una ciencia social, es distinto a las finanzas. Si lo que le puede ser bueno para un banquero puede ser muy malo para toda la sociedad. Y entonces esos balances tiene que saberlos hacer un economista. Pero aquí en Costa Rica, desgraciadamente he encontrado, Sofía, que
se ha asimilado las finanzas a la economía y eso le está haciendo un daño grande. Pero la oposición fue férrea también de algunos partidos políticos, pero también he de decir otra cosa, que aquí interesa lo político, que los partidos en Costa Rica no tienen ideología y uno encuentra libertarios en Liberación y encuentra libertarios en la Unidad y encuentra socialdemócratas en Liberación y encuentra socialcristianos en la Unidad y en el PAC también como gobierno, y ahí teníamos la oposición fuerte del Banco Central, que no le gustaba este proyecto, no le gustaba a la SUGEF en absoluto, ni al CONACYT, y eso hay que decirlo abiertamente, se opusieron y vinieron aquí a la Asamblea Legislativa con cartas y con oposiciones, el presidente del Banco Central y el actual gerente del Banco Nacional, en una actitud bombardeando un proyecto de ley porque ellos decían que esto le hacía daño al sistema financiero y que iba a causar exclusión financiera. Pero nunca hablaron de la exclusión financiera que está haciendo el exceso de tasas de interés que está mandando a 240,000 costarricenses por año a cobro judicial, a los tribunales. Eso sí es exclusión financiera y de eso nunca hablaban y únicamente se fijan en ver cuáles son las ganancias que están haciendo los bancos como tales. Entonces, pero por el otro lado estaban los sectores sociales, las universidades, las iglesias, los grupos de diputados que ya le digo, socialdemócratas y socialcristianos de la Asamblea, estaban los sindicatos apoyando las cooperativas, Caja de Ande nos apoyó en esto el Banco Popular, pero logramos, y los solidaristas, y logramos hacer una fuerza grande para llevar adelante este proyecto. Muchísimas gracias a don Welmer por habernos acompañado estos minutitos. Sabemos que en medio de la agenda legislativa a veces es un poco complicado sacar tiempo, así que lo agradecemos bastante. La información que nos ha dejado es tremendamente importante, pero además muy reveladora, porque es que la discusión asociada a la usura no es una discusión nueva, es una discusión que, para que se hagan una idea, ya Santo Tomás de Aquino por allá 1200 planteaba debates asociados a la usura. Es decir, son siglos en los que la humanidad se ha preguntado si es ético o si no es ético que una intermediaria financiera lucre a partir de las necesidades de las familias y de los sectores productivos más vulnerables. Al final, la economía y la ética tendrían que hacerse preguntas de manera conjunta, porque pues la economía tendría que ser ética, ¿no? Nada más quería contarle, hacer un poquito de historia en esto de la usura. A Juanito Mora lo fusilaron por proponer un banco estatal en Costa Rica. Y Juanito, después de haber caminado con un montón de costarricenses humildes hasta Nicaragua, en aquel tiempo un viaje que podía durar 22 días, se enteró de cómo la banca les cobraba tasas abusivas, vino decidido a poner un banco del Estado en Costa Rica. Y cuando vino con esa idea, le dieron un golpe de Estado porque no querían aflojar el negocio de extraerle rentas a las personas. Y entonces algún señor Montealegre le dio un golpe de Estado. Cuando intentó venir, porque seguía con la idea, lo fusilaron. Y lo fusilaron para acabar con la idea. En 1914, don Alfredo González Flores se atrevió a poner el primer banco que emitía moneda por parte del Estado, porque antes los bancos privados eran los que emitían la moneda. Y no solo le dieron un golpe de Estado con los Tinoco, y lo echaron del país. Y pasó mucho tiempo para que se eliminara la usura hasta que en 1948 la Junta de la Segunda República nacionalizó los bancos. Y eso hizo que Costa Rica pudiera financiar las pymes a tasas de interés bajas desde el 49, digamos, hasta el 85. Y entonces, en ese tiempo que los bancos eran del Estado, las pequeñas empresas
recibían crédito a tasas de interés más bajas que las grandes. A partir de ahí dijeron el mercado se encarga de asignar de la mejor manera el crédito. Y entonces cuando aquí venga la banca privada, las tasas de interés van a ser tan bajas que casi que le van a dejar el crédito a la casa de bono y sin cobrarle nada. Y resultó que comenzó a aparecer aquí la usura, pero de manera pavorosa, hasta el día de hoy que le hemos puesto un poquito de freno. Nada más quería contarte eso como anécdota, porque es una historia de la usura que ha sido muy peleada en Costa Rica y que hay que ver cómo también luego se revisan esas tasas. Datáfonos. Yo mentí durante el proceso de datáfonos para ponerle freno a los datáfonos, porque dije, y vean la mentira que pegué, porque yo había encontrado tasas del 7% que le cobraban a una pulpería. Y resulta que estaba de mentiroso, le cobraban hasta el 14%, ahora que el Banco Central investigó. ¿Va? Entonces, digo yo, no era mentira, yo estaba diciendo lo que yo había encontrado, pero la evidencia que encontró el Banco Central es una barbaridad. Un pueblo que salió contra el 1% en la canasta básica, pero un banco privado sí le puede cobrar el 14% a un pequeño negocio. Eso es mucho más que la tasa que se cobra aquí por el impuesto de ventas o cualquier cosa. Aquí hay abusos, pero requete abusos. Importantes esos comentarios también que nos hacía en la despedida. Ciertamente requiere además una perspectiva histórica este tema y ya ve los pulsos del tamaño que son, ¿no? De hecho, él en algún momento menciona que el Banco Central se opuso actualmente para este proyecto, la SUGEF se opuso, la Asociación Bancaria Costarricense, ¿ok? Hay un problema de usura real. Qué bueno que don Welmer pues, nos explica un poquito más. A veces nosotros como sociedad, me incluyo, porque en estos programas uno aprende mucho. Yo personalmente he aprendido mucho. Y no mide la amplitud o la grandeza de las situaciones que se están dando, ¿verdad? Veíamos en el informe del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, ¿verdad? Al inicio del año, en donde señalaba, esto antes del COVID, en donde señalaba que el 70% de los tipos de tarjetas cobran una tasa anual en colones entre el 40 y el 49.9%, ¿verdad? Esa es la situación que se estaba dando en ese momento. Un 70%, ¿verdad? Y bueno, también hace la referencia al costo en dólares, que pues no es todo el mundo el que tiene ese acceso, ¿verdad? Pero ahí está y afecta también. Donde el 72.73% de los tipos de tarjeta cobran una tasa anual en dólares entre el 30 y el 38%, ¿verdad? Y hemos visto cómo han proliferado las tarjetas de crédito, cómo hay mucha gente de crédito o débito, bueno, de crédito, las que principalmente afectan. Y algo muy importante es la necesidad, porque todo esto, y cuando hablamos de usura, es por necesidad del que no tiene, necesidad del que tiene que comer o el que tiene que transportarse, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues, como dicen, se da un tarjetacito porque no me alcanzó la plata en el mes. Entonces, son temas muy delicados que empobrecen, ¿verdad? Empobrecen al país y que, bueno, es una iniciativa, como decía don Welmer, tener la posibilidad de limitar un poco más. Debería ser más, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Y también, bueno, no sabremos otras consecuencias de los que de verdad están cumpliendo y los que no, ¿verdad? Entonces, es un tema importante y que nos compete a todos porque prácticamente todos tenemos tarjetas, ¿verdad? Y todos también, como hablaba él también en otro momento de lo del datáfono, también vamos a comprar con tarjeta, ¿verdad? Entonces también, o sea, son muchos elementos que hay ahí que perjudican la economía, pero principalmente la economía del ciudadano, ¿verdad? Correcto, claro
que de esa necesidad terminan aprovechándose entidades financieras y lucrando, ¿no? Exacto. Vamos a un corte y ya regresamos con una segunda parte en la que nos va a acompañar la subgerencia de Caja de Ande para contarnos un poco cómo ha sido esa transformación resultado de la ley y también algunas potenciales medidas para quienes debido a la ley tuvieron que enfrentar nuevas condiciones. Ya regresamos después del siguiente corte comercial. Bueno, regresamos de los cortes comerciales. El tema de hoy es ley contra la usura. Hablábamos en la primera parte del programa sobre la existencia irrefutable de abusos de parte de algunos sectores en el sistema financiero costarricense. Y ahora vamos a hablar de un aspecto que se deriva de la aplicación de la ley. Veamos la siguiente cápsula con un par de noticias. Pocos días después de aprobada la ley, el BAC Credomatic hizo este anuncio. Iba a suprimir 79,000 tarjetas a clientes bajo el argumento de que la ley básicamente ya no lo dejaba lucrar como antes y entonces pues nada, dejaban de ser rentables esas. Y también anunció despidos y cierre de sucursales. Y esta otra noticia es del Banco Promérica, que también hizo un anuncio diciendo que iba a cerrar tarjetas de crédito a unos 30,000 clientes tras la entrada en vigencia de este proyecto de ley. Esto significa, bueno, en primera instancia, que ciertamente habían entidades lucrando con la usura, pero sí representa una dificultad para los sectores que perdieron el acceso a las tarjetas de crédito, que en mi criterio lo que hablan es de que hay una enorme necesidad y de que tendríamos que estar hablando de mejorar los salarios y los ingresos de las familias. Pero bueno, esa es una discusión que la Asamblea Legislativa no suele dar. Vamos a platicar con don Rafael de Caja de Ande, que nos acompaña acá. Don Rafael, nos gustaría que nos cuente y que le informe a la afiliación cuáles son los cambios que Caja de Ande ha empezado a aplicar después de la aprobación de la ley contra la usura. Buenas noches a todos. Saludos a doña Saray y Sofía. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Efectivamente, bueno, vamos a hablar de cuál ha sido la afectación que ha tenido Caja de Ande, que han tenido sus accionistas al haber entrado en vigencia esta ley. Recordemos que esta ley en principio, y como usted lo explicó y don Welber, el propósito original más bien era regular las tasas de usura, era algo muy concreto. Pero bueno, por ahí se metieron otras cosas que al final de cuentas dieron al traste con el propósito de la ley. Y básicamente a lo que me voy a referir es al artículo 44 ter, que es una modificación a la ley 74-72, entonces se incluyó un artículo 74 ter, que básicamente bueno, establece dos temas que para nosotros sí son muy relevantes y que nos han afectado grandemente. Lo primero es, número uno, que no se pueden hacer créditos a aquellas personas que tienen un salario por debajo del salario mínimo intocable. Estamos hablando de 199.760, es el salario mínimo, y entonces establece una prohibición expresa a cualquier persona, cualquier entidad, persona física o jurídica que le dé un crédito a alguien y que respete ese salario mínimo. Y la otra afectación es por el lado de las deducciones, que tampoco permite el hacer deducciones a los salarios de personas que tienen por debajo de los 199.760. Ahorita entonces vamos a explicar ambas afectaciones. En primer término, bueno, esta prohibición de dar préstamos para Caja de Ande ha significado algo trascendental, es decir, ha afectado casi un 50% de la operativa. Vean, por ejemplo, Caja de Ande venía antes de esto otorgando alrededor de 40,000 millones como promedio mensual. Posteriormente a la aplicación de esta ley, tuvimos que empezar ya a regular y no dar créditos a estas personas.
y eso nos ha reducido a cerca de 20.000 millones, es decir, una reducción del 50% en la colocación de nuevos préstamos. Eso, pues, ¿qué efectos tiene? Gravísimos, porque vean que una ley que paradójicamente es para rescatar a los trabajadores de los créditos de usura, más bien ahora, al cerrarle la posibilidad de crédito en una entidad solidaria y social como es Caja de Ande, con tasas accesibles y con condiciones muy accesibles, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues necesariamente los envía hacia los usureros, o sea, ya esas personas no tienen acceso al crédito formal, entonces ahora van a tener que ir a tener crédito con prestamistas informales, donde vemos que eso es muy peligroso, o sea, es muy peligroso ir a pedirle crédito a un prestamista que ni siquiera está registrado como tal, donde ahí no importa la garantía, no importa la tasa de interés, el problema es a quién le estoy pidiendo plata, ¿verdad? Entonces, eso es muy peligroso porque hay una gran cantidad de accionistas, tal vez voy a darles un poquito de cifras de cuál es la afectación para Caja de Ande. Cerca de 45.000 accionistas de Caja de Ande están por debajo de esa línea de salario mínimo intocable, de los 199.000. De esos 45.000, hay 31.000 pues, que tienen préstamo, tienen alguna operación. Hay 14.000 pues, que no tienen préstamo, no tenían a esta fecha. Bueno, los que ya tienen préstamo, ahí tenemos una afectación grande y es que no les podemos hacer la deducción. O sea, ya la tesorería, el Ministerio de Hacienda, envió una circular, informó que no les va a hacer más deducciones a esas personas. Primera afectación. Y lo segundo es que estas personas que definitivamente ya, los que no tienen préstamo, los otros 14.000, pues definitivamente ya no van a tener acceso a crédito en ninguna entidad formal como lo es Caja de Ande. ¿Qué pasa con la otra afectación, la de la no deducción? Bueno, las personas ahora van a tener que estar muy al tanto de que sus créditos estén al día. Normalmente cuando una persona hace un crédito no hay nada más favorable que saber que la entidad que le hizo el crédito pues le va a hacer un rebajo de su planilla de la cuota y la persona pues se despreocupa de estar pagando la mensualidad. Bueno, ahora pues las personas que tengan un salario muy cerca de los 200.000 van a tener que estar pendientes de si le rebajaron o no le rebajaron esa cuota y van a tener que estar entonces acercándose a la institución para poner al día sus préstamos, para pagar las cuotas de sus préstamos. Obviamente la caja pues está poniendo facilidades, hay formas de hacer transferencias, de hacer pagos en ventanilla, de hacer, por ejemplo, con Banco Nacional tenemos un convenio con las ventanillas para que la persona también pueda llegar ahí a hacer el pago de sus créditos. Cada crédito en Caja de Ande tiene una cuenta IBAN que lo identifica. Entonces, eso es fácil. El problema es que las personas, cuando reciben su salario, yo me atrevería a decir que una gran cantidad de ellos que simplemente están despreocupados de que ya sus préstamos están siendo rebajados y a la larga toman su salario y van a aparecer, siempre aparecen otras necesidades, siempre hay otras urgencias y entonces el pago de la cuota, el crédito, a la larga la van a dejar para el final. Entonces eso los va a poner en un riesgo muy alto de que sus operaciones de crédito caigan en morosidad. Y si caen en morosidad, ya ahí sabemos cuáles son las consecuencias que eso tiene. Van a perder su récord crediticio, se les va a afectar, se les va a mejorar. Y también tomar en cuenta que sus garantías también pues, van a verse afectadas. Por ejemplo, si una persona tiene un carro como garantía, es un crédito prendario, si tiene una vivienda, si es un crédito hipotecario, bueno, a la larga esos créditos, esas garantías se van a ver en el riesgo de que los pierda, porque la entidad financiera va a tener que ejecutar esas garantías, va a tener que cobrar los créditos. O sea, no es posible que una entidad financiera no realice una gestión de cobro. Entonces, bueno, la ley de Caja de Ande, en el artículo 12, establece la obligatoriedad de que las cuotas de los préstamos que Caja de Ande otorgue sean rebajadas o deducidas por las oficinas de la administración pública encargadas de la confección y pago de planillas, en este caso la tesorería. Bueno,
a nuestro entender, la tesorería está desatendiendo esa ley. O sea, ¿por qué? Porque no está haciendo el rebajo a todos los casos. O sea, ahora, por lo que entendemos, ya los que tienen por debajo de los 199.000 ya no van a ser rebajados. Bueno, ahí, al desatender esa ley, y también podríamos tener en cuenta lo que establece el Código de Trabajo en su artículo 69, el inciso K, y en el artículo 174, donde también se establece esa facultad de los trabajadores para autorizar que se les rebaje, que su patrono les rebaje las cuotas de ahorro y crédito que tengan con entidades de economía social, como es el caso de las cooperativas, de las asociaciones solidaristas, de Caja de Andel. Entonces, al estar desatendiendo eso, pues es un riesgo para la persona que tiene un crédito el caer en morosidad y a la larga, pues hasta perder su casa, perder su vehículo, etcétera. Sin hablar también de los fiadores, por ejemplo, que están garantizando algunos créditos. Tal vez comentar, bueno, ¿por qué Caja de Andel no toma esa medida así tan restrictiva? Bueno, porque es un mandato legal, porque la pena por incumplir esa ley es muy severa. Ahí incluso uno podría hablar de que hay una desproporción entre la infracción y la sanción, porque fíjense que, por ejemplo, si Caja de Andel le otorga un crédito a un accionista que incumple con el salario de los 199.760, pues sería sujeta a una sanción que puede ir desde los 10.000 hasta los 20.000 millones de colones. O sea, la ley del Banco Central establece que esa multa puede ser entre 1 y un 2% del patrimonio de la entidad. El patrimonio de Caja de Andel, pues claramente es un patrimonio muy fuerte, muy grande, y entonces, por lo tanto, un 1% o un 2% significa mucha plata. Entonces ahí uno ve que hay una desproporción, no obedece a la lógica y a la razonabilidad esta pena que están poniendo para quienes incumplan esta ley. Por eso es que para Caja de Andel es algo muy serio. O sea, Caja de Andel no puede dar ese lujo de dar un crédito a un accionista que esté en esas condiciones. Entonces eso pues es también otra paradoja, ¿verdad? Que presenta esta ley, de que tenemos una entidad financiera creada por ley, creada para ayudar a los trabajadores de la educación a que no caigan en la usura, pero no le permite darle crédito al sector de accionistas, incluso los más vulnerables, los que tienen salarios más bajos, porque se puede pensar que tal vez los que tienen un salario muy bajo es porque los que están muy endeudados. Bueno, hay una parte cierta, pero también muchos de los que tienen un salario líquido bajo no es necesariamente porque están sobreendeudados, sino porque de hecho su salario es bajo. Recordemos que en la educación hay muchos trabajadores no titulados que trabajan, por ejemplo, en los comedores escolares, que trabajan en otros cargos de consejería, los de seguridad, por ejemplo, y tienen salarios muy limitados. Entonces, ni siquiera teniendo deuda de esa persona, ya por solo tener ese salario, ya no califica. O sea, es algo totalmente absurdo lo que desgraciadamente se ha aprobado con esta ley, porque está condenando a una gran cantidad de trabajadores a no tener acceso, los está excluyendo del crédito formal, de las entidades que son realmente formales. Y siendo así, las necesidades de crédito nunca se acaban. Todo el mundo, todas las familias necesitan préstamos. Un préstamo para vivienda, por ejemplo, en el magisterio se da mucho de que la familia, uno de los componentes de la familia, tal vez sea un educador, que es accionista de Caja de Andel, el otro puede que esté trabajando en alguna otra actividad privada o que tenga su negocio aparte. Bueno, no hay que desconocer que muchas veces al ser uno de los miembros de la familia accionista de Caja de Andel, lo que se hace es que se dice, bueno, se aprovecha el que es accionista de Caja de Andel y que tiene facilidades de crédito para que se endeude, en el buen sentido de la palabra, para comprar la casa, para comprar un lote, para comprar lo que se requiere para la casa, e incluso para comprar un carro, ¿por qué no? Y tal vez su salario, es cierto, queda muy comprometido, pero están viviendo con los salarios del otro, de la otra persona de la familia. Entonces, esa realidad socioeconómica del país se está desconociendo, o sea, se está aplicando a la tabla algo como quien dice
las personas son simplemente la persona individual. No hay una familia en donde hay un ingreso que también puede proveer el sustento para esa familia. Entonces, básicamente, y resumiendo, los cambios que nosotros pues hemos tenido que aplicar son pues el restringir desgraciadamente el crédito. Ya no podemos darle préstamos a las personas accionistas que están por debajo de esa línea de salario mínimo. Y número dos, pues también la parte de cobranza, pues en eso pues tenemos que ser un poco más, ya sabemos que hay una alta probabilidad de que mucha gente no nos pague, y por lo tanto entonces ahí tenemos que ser un poco más cuidadosos en eso, más incisivos en el cobro. Vamos a tener que hacer un despliegue mayor en la parte operativa para poder, en primera instancia, pues también informar bien a los accionistas de cuáles son las facilidades que se dan para hacer los pagos de los préstamos, pero también sabiendo que algunas personas tal vez no paguen, y bueno, entonces habrá que ir y hacer toda la gestión de cobro que corresponde a una entidad financiera responsable. Don Rafael, entonces, a ver si me queda claro. Los dos cambios que menciona se derivan principalmente, bueno, del artículo 43 ter que indicaba al inicio y del asociado a la cobranza con deducciones, ¿no? Es decir, la principal afectación que esta ley le ha generado a Caja de Ande, que por si alguien nos ve y no es, digamos, socio o partícipe de la organización, Caja de Ande no es un banco, es una cooperativa, ¿ok? El principal cambio que ha tenido o la principal afectación que ha tenido Caja de Ande no se deriva de limitar la tasa de interés de la tarjeta de crédito del microcrédito, ¿cierto? No se deriva de ese límite, para ver si lo entiendo, se deriva del impedimento que está en otra parte del articulado, que es de las cosas que se metieron, ¿verdad?, sobre las deducciones por cobranza y sobre no poder prestarle a efectivamente personas con ingresos menores al salario mínimo. Estoy en lo correcto, ¿no? No se deriva del límite a la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Sí, claramente así es. Cuando el proyecto de la ley de usura salió, obviamente todas las entidades financieras teníamos que revisarlo muy bien. En el caso de Caja de Ande no había ninguna preocupación, porque Caja de Ande claramente siempre ha trabajado con tasas de interés muy por debajo y lejísimos de las tasas de usura. Vean que, por ejemplo, para nosotros esa tasa del 39 o 38 y del 55 que explicaba antes don Welber, esas tasas son inimaginables. Es decir, la tasa más alta que tiene Caja de Ande es la de sus tarjetas de crédito, y es de un 16.8, o sea, es claro, anual, ¿verdad? Y si ahí empezamos para abajo, todos los demás créditos tienen tasas que rondan el 11% como promedio, 11-12% como promedio, o sea que hay préstamos con tasas más bajas que eso, pero estamos muy lejos de lo que es tasas de usura. Entonces, la afectación se dio básicamente con esta situación que explica don Welber, que fue las garrapatas que se le pegaron al proyecto de última instancia, ¿verdad? Como fue esa prohibición para poder dar créditos a quienes están por debajo de esa línea de salario, y también afectando el tema de las deducciones del salario también. O sea, eso tal vez no fue bien pensado en su momento, y vean el problema que ha generado para Caja de Ande en particular y también para otras entidades, ¿verdad? No solo Caja de Ande ha tenido afectación, sino que hay otras entidades y otras personas con ingresos bajos que también están siendo afectados en general en todo el país. Uno se refiere a los accionistas de Caja de Ande, pero en general en el país la afectación es grande. Y la preocupación grande de nosotros es, bueno, ¿a quién le van a ir a pedir prestado a estas personas? Porque la necesidad de crédito es muy dada. Si una persona tiene un problema de salud repentino, una situación con un familiar y no tiene la plata en ese momento, y estamos hablando de sumas pequeñas, digamos, que copie 1.500.000 colones, 1.5 millones, una cosa así para salir de un apuro, ¿a quién se lo van a pedir? Claro. Antes en Caja de Ande pues llegaban y siempre les ayudaban de alguna manera. Bueno, ahora ya no va a ser posible eso, si su salario está por debajo de esa línea. Claro.
Entonces esa es la parte más lamentable y que ha hecho afectación en Caja de Ande y en los accionistas de Caja de Ande. Claro, la afectación no se deriva de que limitaran la usura de las tarjetas de crédito del microcrédito. De hecho, Caja de Ande indica que no hacía usura. Ya escucharon 16% y otros porcentajes que están muy por debajo de lo que está en promedio en otras entidades financieras. Entonces, no se deriva de ahí. La afectación no se deriva del combate a la usura de esas tasas de interés, se deriva de las otras cosas que incluyeron en el proyecto de ley asociados a no poder, ¿verdad? Este impedimento explícito que don Rafael tan ampliamente nos comentaba, que les impide prestar legalmente a personas con salarios menores al salario mínimo. La última preguntita, don Rafael, nos quedan muy poquitos minutos, pero la última pregunta que quería hacerle es quizás en un par de minutitos, si usted puede contarnos si en Caja de Ande se está pensando tomar alguna medida o alguna propuesta o, digamos, cómo se van a mover respecto a esto. Yo entiendo que la ley evidentemente es inviolable, pero me pregunto si hay algún tipo de medidas que estén tomando como organización. Sí, efectivamente, bueno, como usted lo dice, la ley es la ley y hay que aplicarla. Pero sin embargo también estamos estudiando y con asesoría legal posibilidades, ¿verdad?, de poder defender los derechos que consideramos que por ley de Caja de Ande están establecidos para sus accionistas. En eso pues ya es un tema más legal que se está llevando a cabo, pero sí Caja de Ande se está moviendo en ese sentido. Y bueno, y en la parte operativa pues también, aunque se hace también la fuerza por el lado de ver posibilidades legales para volver a la normalidad, que ahí sí sería la normalidad. También aparte de eso, pues tenemos que momentáneamente acostumbrarnos a trabajar de otra manera. Ahora ya tenemos otro volumen diferente de créditos. Sí, también estamos viendo aquellos accionistas que pueden ser rescatables, por decirlo así, de ese mínimo que tienen líquido. Rescatables, ¿a qué me refiero yo? Puede haber personas que tal vez haciéndoles algún tipo de crédito en condiciones especiales, algún tipo de recondición, podría ser que lo que están pagando, la cuota que va a quedar pagando con esa recondición sea mucho menor que la que están pagando actualmente, y entonces eso significa más bien que salgan de esa línea de exclusión en la que están en este momento. Entonces, son posibilidades que estamos analizando, pero que definitivamente vemos que es mucha la cantidad de accionistas afectados. Como les decía ahora, hay 31,000 personas que tienen préstamos con Caja de Ande y que están por debajo de esa línea y que por lo tanto en estos momentos no podemos darles más créditos. Pero bueno, una posibilidad es ver cómo se puede rescatar alguna parte de esa gente que tal vez estén cerca de los 200,000 y con algún tipo de operación crediticia puedan ir saliendo avante. Muchísimas gracias a don Rafael de Caja de Ande y al diputado Welmer Ramos por habernos acompañado ambos en el programa del día de hoy. Doña Saray, comentarios finales sobre este montón de cosas que se han dicho. Aquí es importante rescatar algo que, bueno, nosotros como organización ya sabíamos que estaba pasando con Caja de Ande, ¿verdad? Porque Caja de Ande es todos los funcionarios del Ministerio de Educación somos accionistas de Caja de Ande, ¿verdad? Vea usted qué interesante como este proyecto de ley tiene dos aristas. Una que tiene que ver con usura directamente, ¿verdad? Y que ustedes ven cómo Caja de Ande, don Rafael nos dice que ellos, bueno, 16%, ¿verdad? Aplican para tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, un elemento importante porque nos llama la atención con respecto a la situación que se está dando y la usura que se está dando en el cobro de tarjetas de crédito, que aún a un 39% es caro, ¿verdad? Considerando lo que decía don Welmer con respecto a lo que se cobra en Francia, en España, en Colombia, ¿verdad? Y están ganando. Tal vez no, ahí está el punto, tal vez no en usura, más de la cuenta, ¿verdad? Pero bueno, esa parte está ahí.
agradable, ¿verdad? De ver que se hacen cosas buenas en ese aspecto, pero que falta más de hacer. Y la otra parte es lo que sucedió con Caja de Ande. No era algo que se sabía, usted oyó donde don Welber dijo, y se nos pegaron unas garrapatas. Cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía, de esta situación que se estaba dando, ya nos informaron pues que había sido en último momento que se había metido ese artículo en el proyecto y nos generó todo esto. Primero yo quiero aquí rescatar algo, la falta de, no sé, de conciencia, de responsabilidad, de ver los diputados, el que haya sido o los que hayan sido, la falta de ver más allá de, no sé, tal vez algún interés, inclusive político, ¿verdad? Nada más, sin medir las consecuencias de las cosas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en muchos proyectos de ley que al final quedan convertidos en otra cosa y tienen que ver cómo hacen para arreglar la torta. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ese es el problema que estamos teniendo en Caja de Ande porque, como decía don Rafael, hay funcionarios del MEP que tienen salarios bajos, muy bajos, ¿verdad? Y entonces, de ahí, resulta que encima de que tienen salarios bajos, hay que castigarlos porque no pueden prestarles en ninguna parte. Y lo que hacen es inducirlos, ¿a qué? A que asistan a prestamistas que no tienen ningún control. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga lo que yo necesito en mi casa es un derecho, ¿verdad? O sea, no puede ser que solo tenga para comer, un trabajo para comer y ya. Es un poco lo que hablamos antes, ¿verdad? Entonces, son contradicciones que hay que considerar. Nosotros como organización estamos al tanto de la situación y estamos trabajando también con Caja de Ande y las otras organizaciones porque el Caja de Ande es una entidad de las organizaciones sindicales. Entonces, pues estamos ahí respaldando a los compañeros, viendo a ver cómo se hace lo posible para revertir esto que está pasando. Y me gustó mucho que don Welmer lo dijo, tenemos que ver cómo hacemos para quitar esas garrapatas que están ahí, ¿verdad? Porque ese no era el objetivo. Y entonces, todo este proceso, bueno, encima de que vimos, como lo dijimos ante la situación de cómo estos bajos salarios llevan a la gente a buscar a endeudarse, ¿verdad? Por no tener liquidez. Bueno, ahorita ya con esta situación de Caja de Ande, pues ni eso les va a permitir, ¿verdad? Ni siquiera les va a permitir buscar un préstamo para mejorar sus condiciones de vida, para comprarse una casita, porque todo eso se puede hacer en Caja de Ande, ¿verdad? Eso es muy importante. También nos muestra todo el dinero que ha ganado los sistemas bancarios en este país, con esas tasas de usura que se estaban haciendo. O sea, cuánto dinero han tenido algunos, ¿verdad?, que se queda en algunos bancos o ¿cómo se llama?, entidades financieras que se aprovechan de la necesidad de las personas. Porque ¿quiénes van a eso? Son los que necesitan. Los que no necesitan, los que tienen su dinero, no van a hacer esto, ¿verdad? Es el trabajador. ¿Quién busca esto? El trabajador, el asalariado. Y bueno, ya como para cerrar ¿a qué nos llama? Bueno, a mejorar las condiciones laborales. Por eso las organizaciones sindicales luchamos por las condiciones laborales de los trabajadores. Porque esto lo que lleva a tener salarios de miseria, ¿verdad? Que la gente tenga que ver cómo hace con tanta oferta, con tantas diferencias en esta Costa Rica, con las Costa Ricas que hay, Costa Rica que usted pasa por el Mercado Central y se la encuentra, o Costa Rica que usted va a Escazú y se la encuentra, ¿verdad? Curriabat, en fin, no sé, usted por todo lado que usted se va a encontrar las diferentes Costa Ricas que hay. Bueno, nosotros estamos abogando por la Costa Rica que más necesita. Entonces, y aquí un punto importante es que el sistema financiero en Costa Rica sea ético, sea lo correcto, lo justo, lo que le corresponde a cada una de las partes de esta sociedad costarricense, ¿verdad? Esas son las luchas de nosotros. Eso es lo que nosotros por lo que estamos peleando en este momento también. Y por tanto, pues que también sea un sistema inclusivo. O sea, que sea para todos, no para unos.
No es justo que solo unos ganen, no es justo que solo unos tengan las mejores condiciones, y unos que son pocos, el 1% de la población, ¿verdad?, que llamamos. Entonces, vea usted qué montón de situaciones se nos podemos considerar en esta situación de la ley de usura, ¿verdad? Y agradecer mucho a don Rafael, que por cierto ahora en la tarde estuvimos conversando un poco de este tema, y también a don Welmer por ser tan amable de estar aquí con nosotros. Sí, realmente agradecidos porque pudieron sacar el ratico para explicarnos, además un tema muy complejo, como bien decía doña Saray, tiene muchas aristas. No es lo mismo el artículo que limita la usura de las tarjetas de crédito, de los microcréditos, que el artículo que está impidiéndole a Caja de Ande prestarle a las y los compañeros que no logran llegar al nivel que la ley determinó que había que llegar en ingresos para tener un préstamo. ¿Okay? No son lo mismo, eso es muy importante tenerlo claro. La afectación que Caja de Ande nos comentaba no se deriva del artículo que combate la usura de las tarjetas, no, se deriva de otro artículo que incorporaron en la ley y que ciertamente quedó ahí al finalizar. La usura es antiética. La usura termina condicionando a la gente a pagar tasas de interés 2, 3, 4 veces superiores a sus préstamos originales. Es una discusión de muchísimos siglos y es importante hacer este tipo de diferenciaciones. No es lo mismo lo que le sucede a Caja de Ande que lo que le sucede al Bacredomatic o a Promérica. No es lo mismo lo que está pasando acá. Hay que hacer esas diferencias cuando analizamos los temas. Lo vamos a dejar acá porque el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos de hoy en 8 en otro programa más en Desde la Otra Acera.